preguntas y que siempre nos guíe la curiosidad. Con la charla de Cata Galindo, Ana Costa, Susi Viera y Andrea Velasco. Le damos la bienvenida a todos y todas, muchas gracias por estar. Estamos acá en esta feria fotográfica de invierno, invitadas por Fotoclub Uruguayo, y gracias a la Cretina por hacernos extensiva esta invitación. Y bueno, sean todos bienvenidos a nuestro primer podcast en vivo de Sesgo de Curiosidad. todo un acontecimiento, muchas gracias para nosotras, y un desafío también gigante, ya que vamos a estar entrando de lleno en la fotografía y todos sus aspectos, o bueno, por lo menos a los que a nosotras nos dio curiosidad. exactamente, como sabemos, la fotografía y sus usos son un campo tan amplio que podrían dar para 3 podcasts seguidos, así que nosotros vamos a hacer lo que podamos y resumidamente. Sabemos que entre el público hay muchas fotógrafas y fotógrafos y mucha gente aficionada a la fotografía, así que hemos intentado ser lo más rigurosa posible, lo más rigurosa que podamos. Seremos todo lo rigurosas que podamos sin perder nuestra impronta sesgo curiosa, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una brevísima reseña histórica de los comienzos de la fotografía? Me encanta, pero que sea, por favor, breve, porque es muy extensa y tenemos mucho de qué hablar. Tranquilas, les vamos a contar una curiosidad sobre el surgimiento de la fotografía. Se dice que el que la inventó, entre comillas, fue Nicéfore Niepce, y que Louis Daguerre la desarrolló y fue quien la patentó. Se marca como fecha de la patente de la fotografía el año 1839. Pero en realidad, como ya hemos hablado anteriormente en otros episodios, la ciencia no es el arte de una sola persona, sino que el desarrollo de varios. Así es, Susi, tal como decís, siempre pasa que alguien se lleva los laureles, pero en realidad ha sido un trabajo colectivo. También sucede a veces que hay desarrollos paralelos en diferentes partes del mundo y a veces sucede que hay sincronicidades. Exacto, Ana. Tal es así que en 1833, Hércules Florence, un francés que vivió en Brasil, ya había desarrollado la técnica que vino a concretar en una expedición por este rico e inmenso país. Como decíamos, en 1833, Florence participó en una expedición científica en la región del río Amazonas y fue durante la misma donde mejoró su técnica de grabado de imágenes y comenzó a utilizar sustancias químicas para fijarlas. En realidad, la fijación era el gran problema de la época. Esto lo llevó a inventar este nuevo proceso de impresión que él llamó en francés photographie y que quiere decir grabar imágenes a través de la luz. Así que, como verán, unos años antes de que se declarara su descubrimiento, ya había quien la había inventado. Exacto, Susi, y es mágico ver cómo este arte creativo y a la vez científico se unen, como ya hemos hablado en otros episodios anteriores, en nuestra segunda temporada, que lo pueden escuchar en Spotify. Y bueno, cómo los elementos de la química y la física, siendo científicos, como recién hablábamos, forman también parte de ese mundo creativo que se da de hecho, ¿no? Exacto, tal como decís, Andrea, la fotografía es una ciencia, es un arte y también es un oficio y es una magia. Hay una ciencia y un arte en revelar, hay un oficio en saber mirar y ver aparecer la imagen. Sigue siendo mágico aunque tenga más de un siglo. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a entrar un poco más de lleno en las características de cómo surge la fotografía? Y yo les quiero hablar primero de una característica física que es la luz. Empecemos por decir que la materia prima de la fotografía es la luz, todas las metáforas que tiene la luz y todo lo que significa, y la podríamos definir como ese proceso de proyectar imágenes, capturarlas y plasmarlas, ya sea por medio del fijado en un campo sensible a la luz o por medio de la conversión en imágenes electrónicas. Bien, no podemos detenernos demasiado en explicaciones muy técnicas, pero sí podemos nombrar algunos de esos elementos. Tal como decía Cata, sin luz no hay fotografía, es un elemento definitorio de la fotografía, la luz. El pasaje de la luz por un pequeño orificio que se llama estenopo es bien conocido desde la antigüedad y es lo que constituye la cámara oscura. Como la luz, esta explicación que voy a hacer es mucho más fácil verla dibujada, así que Susi va a hacer un dibujito para explicarlo. Acá en el aire mientras yo hablo, Susi va haciendo un dibujito. Vendría a ser la cámara Exacto. oscura, donde se va acá el agujerito, y acá hay una persona paradita a la cual le da la luz que
que rebota y refleja la cabeza, entra por el agujerito y se ve la cabecita acá, y los pies que vienen por acá se van a ver por acá. Entonces, por eso vemos a la persona al revés en esta especie de cámara oscura improvisada que hicimos de papel. De esta manera, es como explicó Susi, se forma una imagen invertida. Es lo que en realidad también pasa en nuestros ojos, solo que nuestro cerebro se encarga de dar vuelta a la imagen. Este vendría a ser el principio de la cámara estenopeica, que cualquier persona puede construir en su casa con una caja de zapatos. Y quiero aclarar una cosa, que acá afuera hay una compañera que se llama Mercedes, que tiene unas camaritas de madera hechas, estenopeicas, muy buenas. Se llama Monte, el emprendimiento de Mercedes Xavier. Bueno, y haciendo referencia a lo que venías comentando, Ana, fuimos contigo y con algunas más que están acá en la platea. Fuimos en el 2010 a España, a la cual visitamos la parte de Cádiz y fuimos a la Torre Tavira. Allí tuvimos la gran oportunidad de estar dentro de una cámara oscura, en donde sobre una mesa redonda había diferentes lentes que se proyectaban todo lo que pasaba en el exterior. A medida de, el operador que subía, bajaba, acercaba y alejaba las imágenes, podíamos ver reflejadas en esa mesa redonda todo lo que acontecía en ese momento. Así que muy buena la experiencia, en el caso que anden por Cádiz o por algún otro lugar, que nos dirá Anita en qué otras zonas del mundo hay cámaras oscuras. Está buenísimo vivir esa experiencia. Tal cual, bueno, lo de la cámara oscura es realmente fascinante y lo que es sorprendente es que pocas ciudades lo tienen. Hasta hace un tiempo únicamente había en Cádiz, en Sevilla, en Lisboa y en La Habana, bueno, que tuve la suerte de conocer junto con mi mamá en La Habana, la cámara oscura también, que es la particularidad más de La Habana vieja, que es muy parecida a Cádiz. Ahora déjame aclararte, Anita, de que acá en Uruguay, en mi casa, supimos tener una cámara oscura. Perdón. ¿Cómo es eso? Y esto era porque cuando éramos chicos con mi hermano, la clásica, éramos chicos en el siglo pasado, solíamos dormir la siesta, o los padres querían dormir la siesta, entonces nos acostábamos todos en el cuarto de mi madre y mirábamos por las persianas, por las lucecitas que entran de la cenefa, de la persiana, veíamos siempre pasar a la gente por el corredor del complejo y los veíamos reflejados en el techo y era la sensación de toda la siesta. Mientras ellos dormían, con mi hermano mirábamos y esperábamos que pasara gente y mirarlos, las sombras en chiquitito y dado vuelta, ¿no? Obviamente como recién lo explicaba Susi. Bueno, yo quiero contar otra anécdota que nos pasó en Balizas, que yo iba a un rancho que tenía el baño afuera hecho como de totora. Y cuando te sentabas en el inodoro veías pasar a la gente que entraba al rancho. Entonces le llamamos el baño fotográfico. O sea, hay diversión analógica, amigos, basta de TikTok. Hay más que reel en esta vida. Bueno, otros aspectos que vienen a intervenir en la fotografía, además de los físicos, son los elementos químicos. Es bien conocido que hay muchos materiales fotosensibles, como son la piel, el papel, el pasto, etc. Pero en fotografía, para poder capturar la imagen y fijarla, debemos recurrir a materiales fotosensibles, o más bien que fueron sensibilizados químicamente. Los aluros de plata fueron los que se utilizaron para recubrir las superficies donde se quería retener una imagen. Por acción de la luz, las sales de plata se transforman en plata metálica y voilà, de esta forma surge la fotografía. Luego hay que someter al material a revelados y fijados, donde suceden muchas cosas maravillosas. Por supuesto que con la fotografía digital muchos de estos procesos no son tan químicos, no son tan emocionantes, pero eso ya es otra historia. Tal cual, Susi, la verdad que es mágico ver cómo empieza a suceder y a aparecer esa imagen en el revelado. Y como bien lo decías, es una lástima que se vaya perdiendo este oficio y este arte con todo el advenimiento de la era digital. Yo creo igual, André, que en muchos aspectos se está como volviendo a la fuente y mucha gente joven que no vivió como ese proceso más artesanal que están describiendo, ahora están trabajando con rollos de película de vuelta y el revelado tradicional. Acá también vi en uno de los stands algo de esto, ¿no? Incluso hay que rescatar que ahora se están haciendo procesos alternativos, como por ejemplo revelar con agua de mar, con café, con cenizas, la cianotipia que genera este azul tan precioso,
Y bueno, me parece que siempre se vuelve el primer amor, ¿no? Anita, ¿tú qué dices? Y bueno, sí, en este caso sí, en otro no. En este caso Estamos hablando de esto, ¿verdad? Sigamos con la fotografía. Estamos hablando de fotografía. Bueno, ahora voy a hacer una digresión hablando de la magia, de luces y sombras. ¿Se acuerdan de aquella serie española del siglo pasado, de los años 80, que se llamaba Los gozos y las sombras? Con Eusebio Poncela y Charo López. Bueno, donde hay luz, hay sombra, y recordemos y pensemos la cantidad de metáforas que se trabajan a través del concepto de luz y de sombra. Hay otro concepto que me encanta y que también parece una metáfora, pero que en fotografía no es tan metafórico, que es el concepto de imagen latente. Y es casi una pregunta existencial, o sea, es preguntarnos dónde está la imagen antes de ser revelada. Es como que sabemos que allí en ese rollo hay algo, pero no se ve ni se siente. Y bueno, volviendo al tema del revelado, que vos hablabas de la magia, debido al hecho de ser hija de fotógrafa, tuve la preciosa experiencia en mi niñez de acompañar el revelado en el laboratorio. Y realmente es de los recuerdos más lindos de mi niñez y las conversaciones más profundas que tuve con mi madre en el laboratorio. Y recuerdo siempre el tema de estar en la cubeta y sacando el papel fotográfico y cuando va apareciendo la imagen, ¿no? Bueno, le pregunté a mi madre en estos días mientras armábamos el podcast y ella me dijo: vos me ayudabas en el laboratorio, amacabas las bandejas y cuando revelábamos color en tanque le dabas vuelta con la manija al tanque. Que yo de eso no me acordaba. Otro efecto colateral de ser hija de fotógrafa es que ella, bueno, se dedicó muchos años a sacar fotos en casamientos y cumpleaños de 15 y sociales. Y bueno, los 3 hijos éramos modelos. Entonces, la cantidad de veces que estuve probando, ponete así, que la sombra, que una flor, que mira al costado, que mira para arriba, bueno, en fin, porque eran los experimentos para luego sacarle fotos a las quinceañeras y a las novias. Bueno, y una vuelta la acompañé a mi madre a un casamiento, a trabajar con la célula esclava y fui un desastre, amigas, así que por eso me hice podcastera. Acá estoy. Otra cosa que no podemos dejar pasar por alto, porque siempre lo traemos en nuestro podcast, es la mitología griega. Tal como el mito de Medusa, la que congelaba con la mirada, porque ¿qué si no es la fotografía una herramienta de congelamiento del tiempo? Recordemos que Perseo, para no sucumbir a su mirada, utilizó un escudo totalmente bruñido para que ella, al verse en ese espejo, se congelara a sí misma. De hecho, es que la égida, que es el escudo de Perseo, que después lo utilizó Atenea, está bien, sí, quedó con la imagen de Medusa impreso en ese hecho. Acá nos estamos remitiendo a lo que es la fotografía como un hecho social. Lo que ha cambiado durante la historia, el tema de la fotografía y lo que ha aportado a la historia, de tener imágenes recreadas y retratadas, es algo increíble. Y hay testimonios gráficos de estos acontecimientos que hoy en día están en su máxima expresión. Podríamos sacar una foto a cada minuto con esto de las tecnologías. Ahí va, en otro de los stands, es verdad. Es increíble que en este momento sea posible captar lo que otros artistas, por ejemplo en la pintura, durante la antigüedad no era tan posible. Ahora con la fotografía podemos obtener esos detalles minuciosos y bueno, retratarlos y que permanezcan, que sean durables en el tiempo. Yo tengo un ejemplo de eso, André, y es el caso de Eugène Delacroix, un pintor francés que nació en 1798 y fue una importante figura del romanticismo. Él utilizó la nueva invención a su favor y este autor, que es de famosos cuadros como La libertad guiando al pueblo, pintada en 1830, se dio cuenta de la ventaja que tenía esta nueva herramienta y en lugar de verla como una rival, la hizo su aliada. En conjunto con Eugène Durier, fotógrafo francés, trabajaron con estas dos técnicas de forma colaboradora. Delacroix contrató a Durier encargándole 32 fotografías de 2 modelos, un hombre y una mujer, quienes posarían desnudos, y estas imágenes luego serían utilizadas por Delacroix como insumo para sus pinturas. Las fotografías fueron tomadas bajo la presencia del pintor, quien también brindó todas las indicaciones en cuanto a las poses, el vestuario y todos los detalles técnicos que él quería ver en esas fotografías para luego pasarlas a la pintura. Te pregunto algo, Cata. Entonces, las fotografías tomaron el lugar de lo que antes eran las modelos y los modelos de la pintura. Y
hicieron como el performance y acomodaron todo y ahí congelaron en la fotografía y luego él, eso era lo que utilizaba para recrear ese trabajo que hicieron en conjunto. Ahora, qué maravilla, ¿no? Porque en ese caso había una sola fotografía con ese fin y ahora podemos sacar 300 fotos en un segundo, ¿tá? Gracias a estas cámaras digitales. Y me acuerdo de ir a cumpleaños, a mí me gustaba el tema de la fotografía, pero muy amateur. Los rollos de 36 me duraban 52 fotos. Después veías en el revelado todas superpuestas porque estaba copadísima y eran 36 nada más. Gracias a lo digital ahora puedo sacar más y bien, creo. Y esto me hace acordar a un viaje, también a este viaje que fuimos con Anita y con gente más allá de la platea, a España, en donde sacamos cada una 3.000 fotos. Eso gracias a los aparatos, a las cámaras digitales de ese entonces. Y bueno, y ahí estábamos en una pugna a ver quién sacaba más fotos de los lugares. 55.000 millones de fotos a la catedral, de día, de noche, de tarde, en todo, de todos los colores. Una pregunta, ¿esto de las 3.000 fotos es real? Es absolutamente posta, al punto tal que nos sacaron una foto a Andrea, a mí, en Jerez, esa policía Valeta que está en la platea, nos sacó una foto a las dos, sacándole fotos a la catedral. Ahora, voy a hacer una aclaración. Ana sacó 3.000, yo 3.001, le gané. Bueno, amigas, esperen. Ahora vamos a hablar de otra cosa y vamos a hablar, ya que estamos con el arte, estábamos con la pintura, vamos a ir al cine. Porque la fotografía en el cine es una parte esencial del lenguaje cinematográfico. Básicamente la fotografía es la representación visual de la narración. El cine, ¿qué otra cosa es que si no son imágenes en movimiento, verdad? Entonces el director o directora de fotografía se encarga de hacer realidad el guión, o sea, lo que el guión ha imaginado a través de diferentes elementos como son el encuadre, la iluminación, la composición y por supuesto el movimiento. También hay otra característica que es el color, con el cual trabajan mucho para dar texturas, a veces para retratar el mundo interior de los personajes, a veces para mostrar cuadros amplios y abiertos de paisajes, o por el contrario, realizar primeros planos cerrados de algún elemento, de alguna cara o de algún elemento que quieran resaltar. Bien, bueno, es imposible no pensar en las películas de Antonioni como Blow Up, características por la fotografía, las películas de Wim Wenders, que también era fotógrafo. Incluso hay una película que la dirigieron Antonioni y Wim Wenders que se llama Más allá de las nubes. La recomiendo altamente porque tiene muy buena fotografía y además tiene algún que otro entrevero romántico. Así que, dos a quererse. Como siempre, Ana, refiriendo al amor y a lo romántico. Bueno, también hay que pensar en los colores recontra saturados de Almodóvar, ¿no? Como en la película Dolor y Gloria, que yo hice toda mi cocina roja por ver la película esa, y ver la cocina de Almodóvar. Y yo me compré una mochilita y a los días me di cuenta que me había comprado una mochila color tipo escarlata. Y dije, claro, vi Dolor y Gloria hace 3 días, me quedó la mente con los colores. Bueno, también volviendo a las películas, hay infinidad de películas y fotografía, también serían 2000 podcasts para hablar. Pero vamos a mencionar algunas. La película Baraka, del año 1992, es un documental que fue filmado en más de 20 países y que muestra naturaleza y formas en las que el ser humano se relaciona con el entorno, y es muy característica por su fotografía. Y después la película Cigarros, que es hecha con guión de nuestro amado Paul Auster, recientemente fallecido. Es una película donde se muestran, hay una escena donde un personaje le muestra al otro un álbum donde tiene fotos en blanco y negro de una misma esquina en el que saca fotos día tras día. Y ese personaje, el que lo está mirando, dice, bueno, esto acá no pasa nada, esto es re monótono, y el otro le dice, en realidad, en esa esquina, en esa parte del mundo, pasan miles de cosas muy mínimas día tras día, y hay mucho para ver. Y entonces ahí empieza como toda una escena muy bella donde van dilucidando que se ven días lluviosos, días soleados, las mismas personas diferentes. Es una escena bellísima y recomendamos altamente que la vean. Bueno, y el mismo Paul Auster, en la novela Leviatán, presenta un personaje llamado María Turner, que es una persona que se pasaba días enteros a Nueva York con su cámara fotográfica. María Turner se levantaba, elegía una persona al azar, la seguía durante todo el día y fotografiaba las acciones más mínimas y nimias que esta persona hacía y las iba anotando en una libreta e iba imaginando la vida de esa persona. Estuve leyendo estos días, amigas, cuando armábamos el guión, que este personaje se inspiró en una fiesta de la vida real.
que se llama Sophie Kohl y que es una artista que se destaca por tener varias curiosísimas costumbres que ya pensamos que va a ser un episodio próximo de Sesgo de Curiosidad, un episodio sobre curiosísimas costumbres. Bueno, esta Sophie Kohl, que también, bueno, es fotógrafa, pero trasciende la fotografía, ¿no? Se autocontrató o se fue a trabajar a un hotel en un momento para hacer de camarera y retratar todo lo que encontraba de todos los huéspedes adentro de la habitación. Tiene unas fotos loquísimas. Y otra cosa que hizo fue contratar un detective privado para que la siguiera ella, y tiene todas las fotos del tipo que la fue siguiendo. Y con eso hizo otro trabajo, ¿no? Es increíble, increíble. Bueno, y siguiendo con las referencias en el cine, está La Maleta Mexicana, un documental que narra el descubrimiento en 2007 de miles de negativos de imágenes tomadas durante la Guerra Civil Española por 3 fotógrafos reconocidos de los que vamos a hablar ahora en breve. Interesante para verla. Bueno, y para terminar con el interminable capítulo de la fotografía en el cine, voy a referirme a una serie. Hace poco estuve viendo las primeras temporadas de la serie Outlander, que tiene una fotografía de unos paisajes preciosos y tiene unos primeros planos tan bien logrados que da gusto verla. Y además, amigas, aborda algunas de nuestras temáticas favoritas. Yo ya me imagino de qué estamos hablando y creo que nuestros oyentes ahí también, pero te concedo el honor de decirlos, Anita, te encanta. Me encanta. Viajes en el tiempo y amor. Me encanta esta parte de asociar la fotografía a otras manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música, el Polaroid de Locura Ordinaria, una canción de Fito Páez basada en un cuento de Bukowski. Lo increíble que fueron las Polaroid en su momento, ¿no? No era una gran cantidad de imagen y hoy con la fotografía digital nos parece algo trivial. Pero entonces, ver que una foto enseguida aparecía, se sacaba el papelito y aparecían esas imágenes así al toque, era como muy maravilloso, ¿no? Vos sabés que ahora volviendo, como decía Cata recién, al tema de los orígenes, a mi sobrina, para su cumpleaños, le regalaron una camarita de fotos y a su vez viene como todo de juguete, ¿no? De plástico, pero viene como si fuese una Polaroid, una impresora, que con un rollito de esos térmicos sale la foto impresa. Obviamente que no queda fijada la imagen por mucho tiempo, pero el efecto es el mismo y está muy bueno. Está bueno de que, claro, una niña de 10 años conozca lo que nosotros usábamos en nuestras épocas mozas. Bueno, también vamos a nombrar a nuestro querido Eduardo Darnoyans, que en Canción de Muchacho decía: el mundo de los mayores es una foto amarilla. O en Recuérdame decía: ahora que no hay nada sino fotografías, cartón donde la vida es rosa imaginada. Bueno, amigas, desde la rosa imaginada nos vamos a ir así en una cosa disruptiva, nos vamos a ir a una película que a mí me traumó, pero la vi de niña, que hizo una trilogía de terror, que tiene como protagonista un niño llamado Damian, que tiene 3/6 tatuados en la cabeza. ¿Saben de qué les hablo? Hablo de la película La Profecía. En La Profecía hay una escena, hay unos cuadros que refieren al laboratorio fotográfico. Hay un personaje que no sé exactamente, no me acuerdo qué hacía, que es un reportero que saca fotos, y lo muestran a este señor revelando día tras día. Entonces lo ves en el cuarto oscuro, revelando en la cubeta y colgando las fotos, y en las fotos empieza a aparecer como una raya, lo quiero mostrar como si atravesara así, una raya negra, primero leve, que no tiene ninguna explicación técnica, y cada día que el tipo revela aparece una raya más fuerte cruzando en diagonal la foto, hasta que un día está Demian por ahí haciendo sus cuestiones, porque Demian ya sabemos quién es, ya le voy a decir quién es, y entonces se desata una tormenta, algo pasa y se cae una especie de columna de metálica, de una glorieta, no sé qué, y atraviesa al tipo y lo mata. Y esto fue obra del mismísimo Satán. Amenaza de spoiler. Bueno, Si no vieron la peli, si no vieron La Profecía, bueno, es el mismísimo Satán. Se hizo unas 1000 veces esa profecía, pero quizás alguien no la haya visto. Anita, la verdad que quedaste estupefacta con esa escena. Muy mal, Marisa, de dejarla ver esa película. Caramba, ¿dónde estabas, Marisa? En el cuarto oscuro. Ahí va. En el cuarto oscuro estaba Anita mirando la peli, haciendo que sacaba fotos.
que revelaba fotos. Bueno, para sacarte de este trance, Ana, te voy a decir cómo también en fotografía, ¿no? Haciendo caso a este contexto y a este tema, se usan frases habitualmente, como por ejemplo, está fuera de foco o estar fuera de foco, quien no la ha empleado esa frase, sino esta foto va a salir, la clásica. Después, no te peines que no sales en la foto, esa se dice reiteradas veces. Y otra que les gusta acá al grupo es, no te levantes las medias que fotocarné. Esa es mi favorita, nunca la había escuchado. Bueno, yo les cuento que en Colombia, que es mi tierra, hubo un comercial un tiempo que era un grupo de amigos y uno tomando la foto, ¿no? Y le empezaba a decir, córrete un poquito para la derecha, otro poquito más para la derecha hasta que lo sacaba del cuadro, ¿no? Entonces eso era un comercial y quedó como muy instaurado en nuestra cultura de él. Córrete un poquito para la derecha para quien no queremos que salga en la foto. Bueno, vamos a venir un poquito de vuelta a lo más serio y hablar de la fotografía documental, que es un género en sí mismo, ¿no? De hecho, es un oficio ser fotógrafo de guerra, por ejemplo. Sí, es un tema, a mí es un tema que me hace pensar bastante, que me presenta algunos dilemas, porque hay una delgada línea en la fotografía documental entre un acto hacia otros o un regodeo personal, es decir, ese fino límite entre denunciar, documentar, dar a conocer con testimonios gráficos realidades, o el riesgo de usar esas realidades para cierta, ¿cómo decirlo?, vanagloriarse el artista, ¿no?, el fotógrafo. Es difícil, es un dilema de no resolución. Sí, se te entiende, Anita, ahora es innegable que, bueno, de que esa captura de esos hechos dejan constancia, ¿no?, gráfica de lo que sucedió, y se pueden testimoniar ciertas conductas no muy aceptables, no muy buenas, más allá de que, bueno, sí, a veces puedan ser usados como un regocijo personal para el fotógrafo, ¿no? Para los laureles, para los premios. Claro, de hecho, como vos decías, el horror inenarrable del Holocausto no hubiera sido posible si no hubieran entrado a sacar fotos. O sea, las primeras fotos fueron cuando entraron los aliados, ¿no? O sea, la fotografía denuncia crímenes de guerra, denuncia los horrores del trabajo esclavo, entre miles de otras cosas. En el género de fotografía documental es imposible no pensar en Sebastián Salgado, que es un fotógrafo documental bastante conocido por quienes hacen fotografía y por quienes no nos dedicamos a la fotografía. Seguramente muchos de ustedes lo conocen por la colección de fotos sacadas en Movimiento Sin Tierra en Brasil. Y hay una foto icónica que es la de un muchacho que frena a un militar. Seguramente la han visto. Sí, hubo otra que es un muchacho que está apostado en una de las minas, viendo cómo trabajan los demás y subiendo por unas escaleritas de cuerda increíbles, las personas cargadas y él de bracitos cruzados mirando. Bueno, en 2014 se estrenó la película que se llama La Sal de la Tierra. Es una película dirigida por Wim Wenders, que ya dijimos que es fotógrafo, y es un repaso de la fotografía de Sebastián Salgado. Sebastián Salgado fue fotógrafo en la guerra de Ruanda. O sea, recordemos que en los 90 habían activo dos guerras terribles, una en Ruanda y otra en los Balcanes. Luego de toda esa experiencia de tanta muerte y de tanta deshumanización, él quedó descreído, triste, deprimido, y contaba que a veces tiraba la cámara al suelo para llorar por lo que veía. Exacto, Anita. En ese documental se cuenta que se volvió a Brasil, se instaló con su familia en unas tierras que estaban totalmente áridas y desertizadas, si no me equivoco, en Minas Gerais, y bueno, reforestaron esa zona y volvió nuevamente la vida. En ese volver a recuperar esa vitalidad surgió la colección de fotos Génesis. Estas son unas 200 fotos más o menos en blanco y negro, en entornos totalmente naturales, salvajes, a lo largo y ancho del planeta, y ahí describe como un homenaje a la belleza de nuestro planeta, con esas fotos. Hace unos días leí que esas tierras ahora son un parque nacional. Es curioso que haya elegido, o al menos a mí me resulta curioso que haya elegido fotografiar la naturaleza en blanco y negro, dado que la naturaleza es el paraíso para la fotografía color. Pero yo estoy muy sesgada hacia el color,
soy fan del color, al punto tal que entre las anécdotas familiares, en mi casa mi hermano se tomó un revelador de fotos y yo a los 3 años me comí un tarro de pintura. Mi madre me dio clara de huevo para vomitar y vomitaba en colores. Así que bueno, el sesgo hacia el color está desde la primera infancia. Bueno, pero volviendo al blanco y negro, quienes hacemos fotografía nos acordamos de Ansel Adams, o lo conocemos, porque fue uno de los padres de la fotografía en blanco y negro y que sacó muchas fotos del parque de Yellowstone. Yo estaba por ahí. ¿De qué color? Y bueno, amigas, hablando de fotos y de íconos, así como existen frases icónicas, hay fotos icónicas. Hay mucho escrito al respecto, incluso hay una columna semanal en el programa de No Toquen Nada, que es muy buena, de Leo Barisoni. Les recomiendo que la escuchen. Y vamos a mencionar, por nombrar algunas así de forma caprichosa y azarosa, y por ejemplo la de Un río de libertad en el Obelisco en el año 83, aún en dictadura militar en Uruguay. El fotógrafo fue Américo José Pla. Yo voy a mencionar la foto de John Lennon y Yoko Ono, que fue tomada muy poco antes del asesinato de John Lennon. Esta foto fue tomada por Annie Leibovitz para la revista Rolling Stone. Es la foto, seguramente la conocen, la foto en la que está Yoko Ono vestida y John Lennon está desnudo en posición fetal abrazado a ella. Esa foto fue tomada el 8 de diciembre de 1980, el mismo día en que lo asesinaron. Bueno, después hay dos fotos del Che Guevara muy conocidas, que son un ícono porque son una de las que aparecen en todas las camisetas, que la sacó el fotógrafo cubano Alberto Corda, y la otra es la que él está con un habano, que es del fotógrafo René Burri. Bueno, también cómo olvidar la foto de Marilyn Monroe, en la que está parada sobre una salida de aire del subte de Nueva York, creo que es, o de uno de estos lugares en Estados Unidos, que es parte de la película La Tentación vive arriba. O la fotografía del beso de Robert Doisneau, que para quienes hacemos fotografías también es un ícono bastante conocido. Bueno, y no debemos dejar de nombrar también al fotógrafo Nick At, él es vietnamita canadiense, que retrató a una niña durante la guerra de Vietnam, quien fue quemada por una bomba de napalm, que es una gasolina gelatinosa que produce una combustión que es muchísimo más duradera que la gasolina común, y eso fue lo que utilizaron en la guerra de Vietnam. Esta imagen que inmortalizó ese instante se convirtió en un símbolo de la atrocidad de la guerra. Incluso hoy en día ellos, ambos, la niña que en ese momento tenía 9 años y el fotógrafo, él hace la foto, la ayuda, la lleva, y hoy, mucho tiempo después, ella ahora olvidó la edad que tiene, pero ya es una mujer adulta, hacen charlas alrededor del mundo de la atrocidad de la guerra. Siempre ha habido y habrá fotografías que quedan en la memoria colectiva y con toda la controversia que a veces provocan, ¿no? Otra cosa que ya que estamos en estos temas más políticos, en la marcha del 20 de mayo me llamó mucho la atención el ver carteles con el nombre y sin la foto de una persona desaparecida en el marco del Plan Cóndor, ¿no? Esta no existencia de foto de la persona puede explicarse porque en ese momento no estaría tan popularizado el hecho fotográfico, no es que hubiera una cámara en todos los hogares. Entonces quizá no había fotos de cumpleaños, podría no haber fotos de documentos actualizadas. Efectivamente, Susi, de pronto la persona entró en la clandestinidad a los 18 años y no había renovado la cédula ni sacado la credencial, y bueno, no hay fotos de grupos, capaz que estaba desvinculado de su familia. En mi caso, ustedes saben que mi padre fue secuestrado en agosto del 78, el detenido desaparecido a sus 27 años y yo tenía 3 en ese momento. Hay muchas fotos familiares, de hecho yo tengo muchas fotos familiares con mi padre, tengo más fotos a veces que personas que han vivido largas infancias con sus padres, pero esto tiene que ver con que mis padres empezaron a dedicar a la fotografía, porque en realidad hay 3 elementos que me ayudan. Primero una convivencia corta, digamos pocos años de vida en común, luego los años 70, que es los que todo el mundo andaba sacando fotos todo el tiempo, y además que nosotros estábamos en el exilio en un periplo más amancado que un tren. Pero bueno, lo siento que como mis padres se han dedicado a la fotografía, tenemos bastantes fotos familiares e incluso fotos que son más artísticas, más casuales. Después hay fotos que, bueno, tenemos fotos con mi primo que está acá presente, las fotos con mi primo bebé, fotos con mis tíos y demás.
Es sumamente triste que te secuestren, te desaparezcan, te maten y que no quede una imagen tuya en este mundo. Pero lamentablemente en algunos casos no ha sido posible recuperar ni una foto de la persona. Bueno, yo voy a dar un salto como los saltamontes, diría aquí mi querida Andrea, y voy a pasar a una de las partes que más me gustó de esta investigación y fue estudiar algunas de las fotógrafas mujeres. Vamos a presentar algunas fotógrafas que han participado en distintos momentos de la historia del siglo XX. Así que vamos. Muy bien, Cata, mira, yo te presento a la primera mujer, que es Dora Maar. Era una fotógrafa muy destacada en el ambiente surrealista francés. También fue pareja de Pablo Picasso y su oficio de fotógrafa, junto a los compromisos políticos, tuvo e hizo que tuviese un gran papel en la famosa pintura El Guernica, y las fotos de Dora Maar fueron un insumo para la realización de la pintura, de esa pintura. Yo voy a presentar a Tina Modotti, una italiana que vivió muchos años en México junto a Edward Weston, que era su pareja en ese momento, que retrataron el país de punta a punta. Tomaron imágenes de murales, manifestaciones obreras, madres indígenas y muchos otros objetos mexicanos. También documentó el trabajo de los muralistas Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. A la fotografía le siguió un periplo con el Socorro Rojo en la Guerra Civil Española, que es tema de otro episodio de podcast. Ya que estamos hablando de Tina Modotti, recomendamos el libro Tinísima de Elena Poniatowska, que es justamente una biografía de Tina Modotti, que es una mujer de 1000 vidas. Bueno, yo les presento a Gerda Taro, que fue la primera fotoperiodista de guerra. Ella junto a su pareja, que se llamaba Endre Friedman, crearon el seudónimo Robert Capa. Yo confieso que hasta hace 5 días, 10 días, mientras armábamos esto, para mí Robert Capa era un señor que viste y calza. Pues no, Robert Capa era un seudónimo. Al parecer el curioso hecho de cambiarse el nombre fue porque ambos eran de ascendencia judía y de izquierda y pensaron que si se hacían pasar por un norteamericano les iba a ir mejor con la fotografía. Y así fue durante un tiempo. Pero de todas maneras, Gerda Taro abrió un camino independiente y firmaba fotos con su apellido. Sí, ellos registraron la Guerra Civil Española. La atención fotográfica de Taro estaba centrada en el frente de guerra, pero también en la población civil. Mostraban la destrucción desde el punto de vista de las víctimas. También vamos a mencionar un cómic que se llama Capa, que está muy bueno y que fue donde sacamos varios de los insumos para esto, escrito y dibujado por Florence Siloray. Bueno, yo les voy a presentar a la fotógrafa Lee Miller. Ella es una fotoperiodista, fue fotoperiodista durante la Segunda Guerra Mundial y una de las primeras en difundir las imágenes del horror de los campos de concentración cuando estaban recién liberados. Previamente, ella fue fotógrafa de modas y fue enviada como corresponsal para la guerra por la revista Vogue. En los años 20 estuvo asociada a la moda de las flappers, que fueron mujeres pioneras asociadas a danzas como el charleston, y que como rupturismo usaban faldas que dejaban que las pantorrillas estuvieran al descubierto. Fue una mujer transgresora en la vida y en el oficio, y en 1928, hace casi 100 años, posó para una publicidad de toallas femeninas. Yo quiero ser flapper. Quiero ser de esas mujeres transgresoras. Ah, sí, hay una foto que, bueno, también recomiendo que afuera tienen el libro Preciado, se llama El emprendimiento de Lee Miller, un libro altamente recomendable, pero hay una foto que me encantó a mí siempre de Lee Miller, que es de un sillón Chester, de estos que tienen botones, y que ella cuando entra al búnker donde se mató Hitler, se suicidó, hay un botón salido y ella hace ese registro en primer plano de ese botón caído, ¿no? Está muy bueno. Y para seguir con las referencias artísticas, hay una canción del músico uruguayo Diego Presa que se llama Hoy soñé con Lee Miller. Bueno, siguiendo con esta presentación, yo les voy a hablar sobre Grete Stern, que fue una fotógrafa alemana nacionalizada argentina. Integró la corriente cultural de la Bauhaus, abordó tanto la fotografía experimental, lo que se conoce con el nombre de fotomontaje, como la fotografía documental. Bueno, y siguiendo con fotógrafas argentinas, vamos a mencionar a Sara Facio, fallecida recientemente, el 20 de junio, a los 92 años.
Sara Facio es una figura emblemática del fotoperiodismo, pero también trabajó mucho para que la fotografía fuera reconocida como arte. Y si no conocen a Sara Facio por nombre, conocen sus retratos, porque los retratos bien conocidos de Marilena Walsh, de Julio Cortázar, de Alejandra Pizarnik, de Astor Piazzolla, de tu querido García Márquez, Cata, entre otros muchos, fueron tomados justamente por Sara Facio. Bueno, y yo voy a nombrar a Susan Sontag, que en realidad no es fotógrafa, es ensayista, pero durante un tiempo era imprescindible para todos los que hacemos fotos leer su libro sobre la fotografía. La verdad que es una lectura obligatoria y es inevitable que nosotras citemos más a las fotógrafas mujeres, porque en fin, los hombres ya tienen fama por ser hombres, así que nosotras decidimos juntar a todas las mujeres. Y bueno, y acá en Uruguay no podemos dejar de nombrar a Dina Pintos y a Diana Mines, que fueron pioneras totales y maestras de toda una generación. A mí me da cosa porque mientras preparábamos este podcast se me vienen a la cabeza miles de fotógrafas y fotógrafos que existieron y que existen, pero es imposible nombrar a todos. Tendríamos que hacer una temporada entera sobre la fotografía y su huella. Me vienen a la mente Imogen Cunningham, Diane Arbus, Ansel Adams, Eugene Atges, Minor White, Alfred Stieglitz, Cartier-Bresson, Hugo Sander y tantos otros. Y más acá en el tiempo y en nuestra región a Vic Muniz, Miguel Riobranco, Chema Amados, Graciela Iturbide. Bueno, yo amo a Chema Amados, que es un fotógrafo español, que es de mi generación, por eso creo que lo quiero mucho. Sí. Vamos a hablar un poquito más sobre esto que nombramos de las metáforas, porque él es un fotógrafo meramente metafórico. Qué bien que le hacen las metáforas al mundo y al universo, ¿no? Muchísimo, la verdad que sí. La fotografía de Chema es poesía visual con muchísimas capas de lectura, con dobles sentidos, mensajes como el paso del tiempo, la crueldad, la delicadeza, lo efímero, lo onírico. En sus propias palabras dice esto: desde la infancia estoy prendado por el aura de los objetos, por su capacidad de absorber el mundo de las emociones. En el día a día nos dejamos llevar por su uso cotidiano, dando la espalda a su lado poético al que quizás yo presto atención. Bueno, y como nos contabas el otro día, Susi, mientras preparábamos el podcast, otro que tiene la cabeza muy despegada es Juan Michals, así se dice, que era amigo de Magritte, y trabajó las secuencias maravillosamente e incorporó escritos a sus series. Su texto manuscrito añade otra dimensión al significado de las imágenes y le da voz a las reflexiones singulares del propio Michals, que son poéticas, trágicas y humorísticas, y a menudo todo a la vez. No, nunca mejor dicho la frase de una fotografía vale más que 1000 palabras. Tal cual, André. La fotografía es el oficio de saber mirar y también del ensayo y del error. Y a no ser que te dediques a la fotografía o vivas en un ambiente de gente que hace fotografía, como nuestra querida Ana, una de las formas en las que la mayoría de la gente conoce este oficio es a través de los álbumes familiares. Todos estamos ahí. Por Dios, ese registro fósil de la moda infame de décadas pasadas. Ahí vemos sombreras, cortes de pelo tipo palmera, gente que a los 50 parecía de 80 y las minifaldas cortísimas de los tardíos 60. De hecho, hay antropólogos sociales que se dedican a estudiar las épocas a través de los álbumes de fotos. Hay toda una arqueología de la vida a través de las fotos y también en observar cómo la gente se posicionaba ante la fotografía. Tal cual, y ahí no solamente vemos esos peinados infames, sino las tortas de cumpleaños, los merengues y la anilina, el jugolín con el que bajábamos esos merengues. Lo que dicen las miradas, ¿no? Las caras serias en las fotos familiares de principio de siglo, posando ratos largos muchas veces para las fotos. Y todo parece haber sucedido en un abrir y cerrar de ojos, o en un clic pasamos del daguerrotipo a la selfie con filtros. Increíble, ¿no? Lo que es de pasar de lo analógico a lo digital. Hoy en día hay cámaras digitales profesionales y lo que ha popularizado mucho la fotografía y la aparición de esos filtros y esas buenas cámaras en nuestros teléfonos celulares, que van cambiando minuto a minuto también, se van mejorando. Y bueno, hay oficios que desaparecieron. De hecho, lo que hacía mi madre, que eran las impresiones manuales color, fue totalmente cooptado por lo digital.
Ahora vamos a invitar a Marisa. ¿Qué pasa? Que nos va a contar alguna anécdota de todo el oficio que llevó a cabo durante ¿Ahora me algunos caigo? años. No, pero Ah, ya. Ahí. Bienvenida Marisa, fotógrafa. Ella le dio huevo a Anita para que vomitara los colores. La cara de huevo buenísima para vomitar. Bueno, no sé, yo no soy del siglo anterior, soy del siglo pasado, pero no del otro. O sea que conocí la fotografía, la analógica, cuando ya estaba modernizada, vamos a decir, ¿no? O sea, no hice fotos en vidrio, trabajé siempre en rollo o en placas, ¿no? Placas de acetato, pero siempre con el mismo sistema que el rollo fotográfico, ¿no? Bueno, no sé, tengo creo que más años de laboratorio de lo que tengo en fotografía digital, ¿no? Empecé a los 18 y hasta casi los 56 tuve laboratorio cuando la digital nos exterminó. Contanos un poco de la experiencia de cómo es revelar y ampliar color. Creo que más o menos blanco y negro todo el mundo vive, Sí. pero revelar color es diferente. Bueno, el color se revela en oscuridad total, ¿ah? Porque justamente están todos los colores presentes y no se puede tener ninguna luz de ningún filtro como el filtro rojo que conocemos todos en el blanco y negro. La experiencia es más mágica, ¿no? Mejor que el blanco y negro, porque uno ve salir de la ampliadora los tonos invertidos y bueno, uno sabe cómo salió todo después que se revela y se seca. Mucha intuición. Y bueno, a mí me encantó trabajar en color, realmente por parte lo hice durante muchísimos años y lo hice, no sé si vos lo conocés, lo hice para cantidad de fotógrafos que mis artistas, les decía yo, porque en realidad me pedían cómo querían que quedara una foto y yo trataba de que quedara como, o sea, en parte participaba en seguro, en lo que querían manifestar, ¿no? Seguro. Y bueno, ahí tengo mil anécdotas porque la del chumbo, que es el chumbo Burgunder, Héctor Burgunder, que falleció el año pasado, hace muy poquito, un excelente fotógrafo, una excelente persona, un maestro. Entonces él trabajaba mucho en blanco y negro y trabajaba, hacía sus tomas muy contrastadas, ¿no? Hacía como unas tomas gráficas, blancos y negros, con algunos grises, pero... Y después los llevaba a que le diéramos color. Entonces, con el chumbo hay varias cosas. El chumbo me decía, bueno, mira, tengo estos dos negativos, ¿tá? Que son casi iguales. Entonces me preguntaba, ¿cómo haces para elegir? Y yo le decía, mira, cuando son casi iguales elijo el impar. Pero bueno, no, técnico por completo. Y bueno, me acuerdo de unas fotos que tienen que estar por ahí, la foto del chumbo. Icónicas de la muñeca, ¿no? No, sí, hay una, sí. Pero me acuerdo la del músico, que vino el chumbo con la foto del músico, con el negativo del músico, a ver qué color le ponían. Y yo le digo, chumbo, la música es azul, ¿no? Entonces quedó azul el músico y quedó hermoso. Después vino con una cuerda de tambores, los tambores tiene que ser rojo, ¿no? La cuerda de tambores rojo. Y tenía varias de esas fotos muy lindas que él quería ponerles un tono y bueno, y que lo logramos en conjunto esa es mi experiencia. No volvería más al laboratorio, pero pues estoy vieja ya.
seguro, con la digital edito con la luz prendida. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, por contarnos un poquito de tu experiencia y de los oficios que desaparecieron. Nos vamos a los que están apareciendo, y es ahora toda esta vaina de la inteligencia artificial en la fotografía. Yo les cuento que este año hubo una gran polémica con el fotógrafo Boris Eldagsen, quien ganó el prestigioso premio Sony World Photography Awards con una imagen que había sido generada con la ayuda de la inteligencia artificial. Lo preocupante es que en su momento ninguno de los jurados que estaba ahí se dio cuenta del hecho, pero fue él mismo quien unos días después se autodenunció y rechazó el premio. También leí que hace unos días descalificaron a un fotógrafo en un concurso de fotografía del New York Times por haber presentado una imagen generada con inteligencia artificial. Se ve que ahora los jurados están advertidos. Bueno, convengamos que por ahora los insumos que tiene la IA son fotografías e imágenes que previamente fueron captadas por ojos humanos, guiados por la curiosidad. Nosotras decidimos que la curiosidad es y seguirá siendo un arte analógico. Bueno, y salió la foto. Bueno, se imprime. Bueno, esto fue Sesgo de Curiosidad. Nos pueden escuchar en Spotify, nuestra segunda temporada, y aquel que no escuchó la primera temporada también están combinados a hacerlo. Y nos pueden encontrar, nos pueden seguir en Instagram y también escucharnos por YouTube. Bueno, nos volveremos a encontrar. Chao, un gusto, muchas gracias. Chau, chau. Ahora disfrutar de la feria y de las delicias de la cretina, que están buenísimas.